Bienvenidos a estas clases sobre diseño industrial. El diseño industrial es una actividad que nos va a permitir hacer cosas que pensamos que se hacen de manera única, de manera fácil, de una manera que de alguna manera sirva a nuestros objetivos empresariales. O sea que el diseño industrial un poco es el nexo entre cómo diseñamos los productos y los procesos, las necesidades del cliente y las necesidades de la empresa. Para esto vamos a utilizar 4 herramientas. La primera de ellas es el análisis funcional, que un poco nos va a decir de las cosas que tenemos disponibles, que las vamos a llamar recursos, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la función que tenemos que hacer para llegar a un resultado que es el que le puede gustar o no al cliente. Un ejemplo muy puntual de esto, por ejemplo, es el tema de una comida. Hay gente que con el mismo resultado hace una comida maravillosa y otra que con los mismos recursos, hace cosas que de alguna manera no tienen el mismo gusto o el mismo sabor. Por lo tanto, la función, que en este caso sería cocinar, tiene un expertise muy diferente de alguna manera y sirve a resultados distintos. La metodología RAR un poco nos va a ayudar a representar esto de la forma de recursos, actividades y resultados. Está muy relacionado obviamente con el análisis funcional. La metodología de Destinid va a ser de alguna manera la que nos va a servir para decir si esta innovación que nosotros hacemos, qué es lo que va a pasar cuando la pongamos a funcionar en la realidad, quiénes son los involucrados, quiénes son los costos y qué es lo que va a pasar. Y por último, la ingeniería de valor nos va a ayudar a que esta innovación tenga los costos adecuados, digamos, en realidad la relación justa costo-valor para que sea exitoso en el mercado. El análisis funcional entonces va a consistir en expresar la necesidad como una función, o sea que debemos saber qué es lo que queremos que haga el producto. Estas funciones, al igual que estos resultados, digamos, tienen que ser verificables y cuantificables. Por supuesto que el resultado de esta función pueden ser objetivos o subjetivos. Por ejemplo, en el caso de una comida, podemos hablar de cuestiones subjetivas como es el gusto, el sabor, y cuestiones objetivas como son los componentes nutricionales de la comida. En el caso de los automóviles, por ejemplo, la parte subjetiva puede ser el diseño, la forma del automóvil, y la parte objetiva es qué daño se hace una persona cuando choca a 60 km por hora contra una pared de frente. Hay tanto cosas objetivas y subjetivas, pero las dos tenemos que atender y hacer que funcionen que ingresen en esta función del análisis funcional. Bueno, lo primero que hay que hacer es definir cuál es la necesidad, porque no es desde el punto de vista de la orientación de empresa, no es concreto, no está bien que nosotros hagamos cosas para una necesidad que el cliente no valora. ¿Por qué? Porque el cliente va a tender siempre a pagar por la necesidad que tiene. Se utilizan normalmente para definir esas necesidades equipos multidisciplinarios, porque aportan diferentes puntos de vista. Y también hay que definir bien quién es el cliente y cuál es el objetivo, que es un poco lo que pretende del producto o del servicio que estamos diseñando. Por ejemplo, dentro de necesidades objetivas tenemos el desempeño, la durabilidad, el costo de mantenimiento, la tasa de falla, disponibilidad, los costos totales de operación y la deposición final. Por ejemplo, algunos ejemplos puntual con respecto al mantenimiento. Existen impresoras que son muchísimo más baratas que otras, pero sus cartuchos son más caros. ¿Qué es lo que hace la empresa acá? La empresa trata de ir a un público que en principio no tiene mucho dinero para comprar una impresora cara, y luego le va sacando de alguna manera el valor que realmente tiene en la venta de los cartuchos. Sin embargo, hay otras que en otro caso presumen que el cliente puede comprar impresoras caras y que su mantenimiento tiende a ser muy barato, como es el caso de alguien que compre para una casa de fotocopiadoras. Bueno, las necesidades subjetivas, un poco ya las hemos dicho anteriormente: el confort, el estatus, el diseño, la forma del diseño y la ergonomía, que es la facilidad de uso. Y hay muchos otros factores subjetivos también. Luego también, dentro del análisis funcional,
tenemos el ciclo de vida del producto o servicio. Tenemos que saber que, bueno, tenemos estas primeras instancias, la concepción, que es donde se tiene un poco la idea de lo que es el producto, el diseño en sí mismo, donde se lo lleva a cabo, se hace una fase de prototipado, luego se fabrica en serie, hay un traslado del cliente, una logística involucrada, viene la utilización del cliente por todo el tiempo y luego la deposición final y la permanencia como desecho. Vamos a ver, por ejemplo, con respecto a la energía atómica, qué es lo que pasa, y con respecto a una energía renovable, que ambas son un servicio que satisfacen una necesidad similar, la necesidad de energía eléctrica a una ciudad o una población determinada. Bueno, a instancias de que sabemos cómo la concepción, el diseño y prototipo y hasta la fabricación en serie, sabemos que ya son tecnologías que se utilizan bastante. Una central hidroeléctrica es una cosa, una central atómica es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, luego, con respecto al traslado del cliente, básicamente las dos son prácticamente igualmente seguras, digamos. Sin embargo, desde el punto de vista de la utilización, una represa hidráulica es mucho más segura normalmente que lo que es una central atómica, que puede tener explosiones o fuga de radiación que pueden ser devastadoras para la población, como es por ejemplo el caso de Chernobyl. Pero lo más importante de esto, de la diferencia entre estas dos, viene en la deposición final y la permanencia como desecho. El agua simplemente pasa de un lugar con una determinada altura a otro lugar con otra altura. Normalmente estas dos alturas, estos dos lugares, están planteados naturalmente, como por ejemplo un lago y un río luego que sigue, ¿no es cierto? Simplemente lo que se hace es la contención. Bueno, en cambio en la central atómica, la deposición final y la permanencia como desecho de los residuos es un tema muy muy importante, y tenemos que también tener en cuenta cómo va a impactar esto sobre el medio ambiente. En la fase de funcionamiento propiamente dicho, las centrales atómicas suelen ser hasta más baratas y el funcionamiento, y mucho más fácil de colocar cerca del cliente, porque no necesitamos mover grandes masas de agua, sino masas relativamente pequeñas de material nuclear. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se analiza a lo largo de todo el ciclo de vida un producto con respecto a otro, o un producto totalmente nuevo, por supuesto. Bueno, la función va a ser entonces lo que decíamos, que traslada los recursos en la solución a una necesidad. Por ejemplo, en el caso de una tijera, la tijera traslada en la fuerza humana en una acción de corte con determinada característica. Entonces, ahí tenemos que ver cómo está hecha esta tijera para ver si es dura, si es blanda, si es precisa, si cómo son sus hojas y cómo es su corte. Esa es la función propiamente dicha. O sea, en este caso la función la hace la tijera, y el resultado ¿cuál va a ser? Va a ser el corte, ya sea el corte por ejemplo de un género, de una tela, o el corte de un papel. Bueno, hay productos que son un poco más complejos, como por ejemplo en el automóvil hay muchísimos más recursos involucrados. La tecnología siempre es un recurso, pero vemos también que está involucrado el motor, la gasolina, la cantidad de combustible que gasta, ¿no es cierto? La destreza del conductor. Ahora vemos por ejemplo que hay autos que hacen muchas cosas automatizadas, como el frenado en el caso del ABS, como hasta la conducción compleja, el estacionamiento. Entonces son todas cosas que donde una computadora va reemplazando la destreza del conductor, y todo eso el cliente lo valora porque son acciones que las hace día a día. También valora el consumo, ¿no es cierto? No es lo mismo un auto que consume 10 kilómetros por litro al que consume 5 kilómetros por litro. Entonces, todas estas cosas, también el confort adentro y la seguridad ante un eventual choque. Entonces, todos estos son recursos que la tecnología ha hecho que el elemento auto, que sería el análogo a la tijera en el caso anterior, recaiga en la mejor o peor satisfacción de las necesidades del cliente. Por último, podemos ver en esta fotografía
que recursos que son relativamente similares, como el pedaleo de una bicicleta, se puede convertir también en una función diferente en este avión que estamos viendo que vuela justamente con el pedaleo de la fuerza humana. Bueno, las necesidades para poder satisfacerlas normalmente no se pueden todas o sería muy caro. Por lo tanto, se la clasifica como prioritarias, necesarias, preferibles e indiferentes. Obviamente que es una clasificación top-down. Las más importantes son las prioritarias. Bueno, y luego se van viendo estas funciones para satisfacer estas necesidades. Por ejemplo, dentro del auto funcionan sistemas distintos. Un sistema es el climatizador, otro sistema puede ser el sistema de estacionamiento y el otro la asistencia de frenado o la asistencia de estabilidad. Como también, por ejemplo, el hecho del funcionamiento, sistemas más básicos como la potencia del motor transmitida al eje de las ruedas. Bueno, entonces se define con respecto a lo que el cliente va a querer, que es como un mix, de alguna manera una ensalada que tiene un poco de cada cosa, se define cuáles son esas necesidades que se va a satisfacer. Por ejemplo, para un auto se define una velocidad necesaria de 140 km por hora. ¿Por qué? Porque si suponemos que el auto va a andar en una ruta cuya máxima es 120, 130, pero que en algún momento tiene que pasar a otro vehículo, entonces tenemos que saber que lo mínimo es 140 km por hora. Luego, si anda a 200 o a 250 km por hora, ya no es necesario, es algo preferible. Bueno, cuando esta se ha definido como necesaria, se calcula la función para lograrlo. Por ejemplo, la potencia del motor, la caja de cambio y el consumo de combustible que tiene que haber. Bueno, y luego, con respecto a otra necesidad que podría ser la suavidad del motor, se define la complejidad, digamos, la negociación, los compromisos, digamos, que se dan entre una y la otra. Un motor más potente va a ser un poco también más ruidoso y por lo tanto hay que ver si el cliente está dispuesto a pagar toda la aislación acústica que pueda tener, puede ser imprescindible en la cabina, algunos amortiguadores de la pata del motor y todo, para que el motor sea suave. Entonces, siempre se define, digamos, de alguna manera este nivel de negociación. Pensemos en una simple y sencilla silla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen en la silla? La silla sirve para sentarse, tiene que darnos seguridad de que no se va a abrir, no se va a romper y no se va a caer, y luego también tiene que darnos cierto confort, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, pensemos en una silla, por ejemplo, plástica, de estas de plástico inyectado. Bueno, nos fijemos que tiene que tener, como decíamos, seguridad, tiene que tener confort, también tiene que ser barata, hay un objetivo, digamos, que es el precio. Y luego, fíjense ustedes en la cantidad de modelos de sillas que hay de plástico inyectado, cómo se han ido un poco ajustando estos compromisos. Un modelo que nos sirve para esto es el modelo recurso, actividad, resultado, conocido como metodología RAR. Esto se basa obviamente en el análisis funcional, pero sirve de un abordaje sistémico en el que se tienen en cuenta todos los recursos que intervienen, la función que estos recursos trasladan en acciones y las necesidades que son satisfechas por esas acciones. Vamos a ver un ejemplo seguidamente.